Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Escuela de Derecho Campus de Santo Domingo y su Comité de Estudiantes de Derecho, les damos una cordial bienvenida al conversatorio de este miércoles. Saludamos a las autoridades académicas y administrativas que nos acompañan, al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, y con él a todos los funcionarios de esta entidad, a los medios de comunicación y prensa, invitados especiales, docentes, estudiantes, egresados de esta madre y maestra y a todos los presentes. En el día de hoy nos complace presentarles el conversatorio sobre regulación migratoria en República Dominicana, desafíos fronterizos y jurídicos, un espacio de reflexión y análisis sobre los principales aspectos que impactan la gestión migratoria en el país. A lo largo de esta jornada abordaremos cuestiones claves relacionadas con la protección de derechos, las políticas públicas implementadas y los retos que enfrenta la nación en materia migratoria. Para dar inicio formal a este acto, se dirigirá a esta audiencia el profesor Héctor Alies Rivas, director de la Escuela de Derecho de este campus de Santo Domingo, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero, antes de iniciar, saludar de manera especial al director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, también al coronel piloto Reiner Evans Félix, director de extranjería de esta dirección, y a Laura Mariñez, directora jurídica de la Dirección General de Migración, que serán nuestros panelistas del día de hoy. Con ellos a todos ustedes por decir presente en esta interesante actividad y a todos los que nos siguen también a través de nuestros canales digitales de Pucamaima TV. Para nosotros como madre y maestra y como Escuela de Derecho es un gran honor recibir este tema, un tema de mucha vigencia, importancia e impacto para los objetivos y los desafíos que afronta la nación dominicana. Nosotros hace una semana recibimos en nuestro despacho una invitación a organizar esta actividad por parte de la Dirección General de Migración e inmediatamente en coordinación con el Comité de Estudiantes de Derecho nos pusimos en marcha para que hoy estemos aquí. Y qué grato saber que esta entidad está en disposición de unir esfuerzos con la Academia Dominicana y en esta oportunidad con esta madre y maestra para conversar sobre un tema de tanta relevancia. Veremos en las intervenciones desde la migración, desde el ámbito de la seguridad nacional, como también servicios en línea y de extranjería que ofrece esta dirección, como, no menos importantes, aspectos jurídicos sobre la Ley General de Migración y su reglamento. Y esto nos agrada porque nuestros estudiantes están ávidos de informaciones de esta naturaleza. En un tema que muchas veces no lo entendemos, nos nutrimos de las informaciones de la prensa, que pueden tener un sesgo o no, cómo interpretarlas, cuáles son esos códigos para entender bien lo que se está haciendo desde la República Dominicana con el tema migratorio. Y más aún ante los desafíos que tenemos, y todos los países en el mundo, la gran mayoría tienen situaciones fronterizas, pero a nosotros nos ha tocado compartir frontera con una nación, con un país en una grave crisis institucional, social, económica y política como lo es Haití. Entonces, nada mejor para combatir desinformación y vacíos que la información veraz y la información de primera mano de los actores que están trabajando con estos temas. Por eso para nosotros como universidad, en nombre del señor rector y de todas sus autoridades, nos complace ser anfitriones de esta actividad en el día de hoy. Entonces, para que sea de provecho y aprovechemos el tiempo, de mi parte desearles a todos una gran jornada. Guarden sus preguntas, que si tenemos el espacio podremos intercambiar los estudiantes alguna pregunta con los panelistas.
y reiterarles al director Lee Ballester, al vicealmirante, a todo su equipo, gracias por la deferencia de pensar en esta universidad y por venir a compartir con nuestros estudiantes. O sea que muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias al director Héctor Alies Rivas por sus palabras de bienvenida a este evento. Del mismo modo, queremos saludar a todos los que están sintonizándonos en este momento a través de nuestros canales digitales vía Pucamaima TV, y con especial aprecio saludamos a la esposa del vicealmirante, Patricia Núñez de Lee, que nos acompaña, y también su hija María Amelia Lee. Gracias por estar con nosotros. En este momento damos inicio a la apertura de este panel, en donde exploraremos distintos enfoques sobre la regulación migratoria en República Dominicana. Para ello contamos con la participación de distinguidos expertos a quienes nos place presentar en este momento. Iniciaremos con la licenciada Laura Mariñez, directora jurídica. Bienvenida. A seguidas nos acompaña el coronel Evans, director de Extranjería. Bienvenido. Asimismo, recibimos al vicealmirante Lee Ballester, director general de Migración. Les damos formalmente la bienvenida y agradecemos que estén con nosotros en la tarde de hoy. Destacar que expondrá sobre aspectos jurídicos de la Ley General de Migración y su reglamento la licenciada Laura Mariñez, directora jurídica, sobre servicios en línea de la Dirección General de Migración, el coronel Evans, director de Extranjería, y disertará sobre migración desde el ámbito de la seguridad nacional, el vicealmirante Lee Ballester. De este modo, damos inicio formal a este panel con la ponencia de nuestra primera panelista, a quien cedemos la palabra en este momento, la licenciada Laura Mariñez. Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar en esta alta casa de estudios. Muy agradecida por la invitación a este panel, a las autoridades de la universidad, a nuestro señor director general de Migración, al coronel Evans, y a todos los que se encuentran aquí y que se han dado cita en esta tarde. Se nos ha pedido en unos pocos minutos abordar el tema de las políticas migratorias, la legislación migratoria, y bueno, un poco ese andamiaje jurídico sobre el cual se sustenta el quehacer diario de la Dirección General de Migración. A ver, ¿hacia dónde? No, ok. He propuesto un contenido quizás un poco condensado, pero al mismo tiempo breve, para tocar el tema del aspecto migratorio desde la Constitución de la República, mencionar algunos tratados internacionales que tienen que ver con las políticas migratorias o impactan en el ejercicio del control migratorio, un poco acerca de la Ley de Migración y su reglamento de aplicación, el alcance, las categorías migratorias, la no admisión y la deportación, y por su especial trascendencia, algunos datos del Plan de Regularización de Extranjeros. Para terminar, hablaré de algunas otras normativas que impactan en lo que la Dirección General de Migración hace en el día a día, y por último ofreceré algunos datos estadísticos recientes de los casos judicializados por la institución. En la Constitución de la República encontramos pues el principio de soberanía y de no intervención en su artículo 3, que es donde se sustenta precisamente este ejercicio de control migratorio, la creación de políticas migratorias del Estado Dominicano, la conformación del territorio nacional, el régimen fronterizo, muy pero muy importante, el régimen de nacionalidad, doble nacionalidad, ciudadanía,
naturalización, y allí se encuentra un concepto que ha sido sumamente polémico en la República Dominicana y en el ámbito del mundo jurídico, el concepto de tránsito migratorio como una forma de excepción al sistema de adquisición de la nacionalidad por ius soli en la República Dominicana. También el régimen de extranjería, que tiene que ver con igualdad de derechos entre dominicanos y extranjeros, obviamente con las limitaciones que establecen las leyes de nuestro país. En los derechos de familia encontramos el derecho a ser inscrito en el registro civil, garantizar el derecho al nombre de la persona, de tener una identidad. En las atribuciones del Congreso, allá por el artículo 93, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo la creación de las políticas migratorias, de las normas migratorias que se implementan en nuestro país. Este tema ha tenido una relevancia tal para el congresista que para hacer cualquier modificación del régimen de extranjería, de nacionalidad y de ciudadanía, la Constitución establece en el 272 que debe de ser aprobado por referendo aprobatorio, es decir, todos nosotros, los ciudadanos, debemos ser consultados al respecto. Si me ayudan a pasar, por favor. Bueno, lo que sigue es, con relación a algunos, si nos paramos demasiado a hablar sobre el derecho internacional que impacta en el ejercicio de la institución, para eso tendríamos casi que abrir otro panel, porque son muchísimas convenciones y tratados que han sido ratificados por el Estado, pero de manera condensada, quizás un poco yendo de hacia atrás hacia adelante, la Convención del Estatuto de los Refugiados, una condición muy especial que está destinada a personas cuya vida corre peligro por diversas razones. Es bueno resaltar que nuestro país se ha mantenido coherente en el sentido de no ha admitido, no ha aceptado un concepto ampliado de la condición de refugiado, sino más bien que se ha circunscrito al protocolo y a la Convención del Estatuto de los Refugiados del 51 y del 67, no así a lo que se ha establecido en la Declaración de Cartagena, que lo amplía a otras cuestiones como crisis, factores económicos, desastres naturales y otros. En cuanto también a la Convención Americana de Derechos Humanos, también otros convenios que tienen que ver sobre el trabajo de los migrantes, eliminación de formas de discriminación racial, los derechos del niño y también convenciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada transnacional, con ello la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Bueno, ya entrando propiamente en la Ley 285-04 de Migración, esta tiene un alcance y es el control de la entrada, permanencia y salida. Y hago énfasis en estas tres palabras precisamente porque en esto se basa la mayor parte del trabajo de la labor diaria de la Dirección General de Migración. Control de entrada a través de los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos y bueno, también en la zona marítima. El control de la permanencia y de la salida de los extranjeros y de ciudadanos dominicanos del territorio nacional. Dense cuenta que en base en estas tres palabras, o sea, inmigración, emigración, control de permanencia y retorno de nacionales dominicanos al país, es que se enfoca la mayor parte del trabajo de la institución. De manera que de ello estaré volviendo más adelante. La Ley General de Migración, la 285, sustituyó la Ley 95 del año 1939. Una ley que ya, digamos, había quedado un poco desfasada para un mundo globalizado y que solo regulaba la inmigración. Entonces, la Ley de Migración 285 tiene un carácter dual, tanto de inmigración y emigración, y tuvo algunas creaciones para fortalecer esa estructura institucional que tiene que ver con los aspectos migratorios, creando el Consejo Nacional de Migración como órgano coordinador de la ejecución de las políticas migratorias, el Instituto Nacional de Migración para hacer investigaciones, desarrollar y ser apoyo técnico del Consejo Nacional de Migración y también la Escuela Nacional de Migración para la capacitación de los inspectores y el personal de la institución. Esta ley, en su artículo 6, abre una amplia cartera de funciones para la Dirección General de Migración. Son muchas, quizás unas 19 o 20, pero aquí he condensado las más importantes, como controlar la entrada, permanencia y salida de extranjeros del país, así como declarar ilegal la entrada, permanencia, hacer efectiva la no admisión, la deportación, inspeccionar lugares de trabajo y medios de transporte internacional
y regularizar la permanencia de los extranjeros acorde con su situación migratoria en la República Dominicana. Hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo procede la no admisión? ¿Cuándo un extranjero se pone enfrente de un oficial, un inspector de la Dirección General de Migración, cuándo procede decir que no puede ingresar al territorio de la República? Cabe destacar que ningún dominicano, ningún ciudadano dominicano constitucionalmente está impedido que se le prohíba la entrada al territorio nacional, sin importar las circunstancias. Entonces, la no admisión, según el artículo 15 de la Ley General de Migración, cuando no presente la documentación requerida para ingresar al país, cuando presente una documentación falsificada o adulterada, cuando se constata la existencia de alguno de los impedimentos de la ley. Un impedimento de entrada puede ser por tener un antecedente penal en su país de origen, por una alerta de la Policía Internacional, del Interpol, y cuando se intente ingresar al país evadiendo el control migratorio de entrada, o sea, tratando de vulnerar los controles y tratando de entrar por un lugar no habilitado. Cualquiera de esas circunstancias se verifican y es posible declarar la no admisión. Después que ya la persona es admitida, solo hay dos condiciones, dos formas en que ese extranjero puede estar en la República Dominicana, o como residente o como no residente, que son las dos grandes categorías migratorias. Los residentes son los que ingresan al país con la intención jurídica de radicarse en él. Y hago énfasis en intención jurídica porque no es la intención personal de traer su mudanza, de alquilar una vivienda, de comprar una casa. La intención jurídica viene dada por esa manifestación legal, esa intención legal que va acompañada de una visa de residencia, un contrato de trabajo, de una oferta de estudio, de todos los requisitos que establece la normativa migratoria. Entonces, los no residentes, lo contrario, tienen una intención jurídica, no tienen la intención jurídica de radicarse en el país, de manera que las actividades que lo traen a la República Dominicana son por un tiempo definido, determinado, limitado, como por ejemplo cuando vienen por un contrato de trabajo, cuando vienen a cumplir con un programa de estudios o cuando vienen en razón de una actividad artística, deportiva, académica, etc. La institución puede declarar la entrada ilegal de un extranjero, según el artículo 68 de la ley, cuando ha entrado por un lugar no habilitado evadiendo el control migratorio de entrada, cuando presentó una documentación falsificada o adulterada y cuando ingresó al país utilizando una documentación genuina pero obtenida fraudulentamente. Esto se da mucho en la suplantación de identidad, en los impostores, una persona se hace pasar por otra, una documentación genuina, pero probablemente la obtuvo de manera fraudulenta. El artículo 121 de la Ley de Migración es el que ordena la deportación. Esa acción de control migratorio que ustedes ven en la prensa diariamente que ejecuta la institución es para dar cumplimiento a la normativa en su artículo 121. Procede cuando la persona haya ingresado clandestinamente al país y permanece en él de forma ilegal. Procede cuando haya obtenido su entrada mediante la declaración de documentos falsos, cuando permanece en la República Dominicana, en el territorio de la República Dominicana, una vez vencido el plazo de permanencia autorizado, o cuando, habiendo sido cancelada su permanencia, no hace abandono del territorio del país, no sale del país en el plazo fijado por la institución. Bueno, antes de pasar a esa, es bueno que sepan que esta ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el año 2005, cuando la Suprema Corte, ya eso es haciendo un poco de nota al margen, en el año 2005, cuando la Suprema todavía tenía atribuciones constitucionales, que hoy las tiene el Tribunal Constitucional, y la Suprema en aquel momento declaró, con la sentencia número 9, que la ley estaba acorde a la Constitución de la República. Esta política, el Plan Nacional de Regularización, la traigo a colación por ser quizás la más trascendental que ha asumido el Estado en las últimas 1 o 2 décadas. El plan no surge de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, sino que surge de la propia ley en su artículo 151. Y la misma ley determinó de qué manera debía hacerse ese plan, cuáles eran los criterios que debían tomarse en consideración para el establecimiento de esta política. Tiempo de radicación en el país,
vínculos con la sociedad dominicana, relaciones laborales y socioeconómicas, y la regularización debía ser de manera individual o por familia, no en forma masiva. Aquí tienen un poco de estadísticas de los resultados del plan. Unas 288,000 personas se acogieron, solo 260,241 obtuvieron un estatus migratorio entre unas de esas dos categorías que les mencionaba hace un momento, y el 98,5% de ellos fueron de nacionalidad haitiana. Rápidamente, otras disposiciones legales que impactan en el quehacer diario de la institución, leyes, por ejemplo, vinculadas a la inversión extranjera, como la 1695 y la 17107, los extranjeros que se acogen a procedimientos de inversión extranjera tienen, digamos, un camino más corto por sus inversiones que traen desde el exterior y las invierten en el país. Digamos que no tienen que pasar, por ejemplo, por una residencia temporal, van directamente a una residencia permanente, 6 meses después pueden optar por la nacionalidad dominicana por la vía de la naturalización, en fin, tienen todo un proceso mucho más expedito, siempre que demuestren el ingreso lícito de bienes lícitos a la República Dominicana. También, desde el año 67, la ley 199 creó lo que se conoce como la tarjeta de turismo. Esta ley, sumada con otros decretos del año 2007, ha hecho que al día de hoy más de 150 nacionalidades pueden ingresar a la República Dominicana sin tener sus extranjeros que pasar, sus ciudadanos que pasar por un consulado dominicano en el exterior, sino que pueden venir al país con la simple presentación de pasaporte. Las políticas, las leyes en general, ustedes todos como estudiantes de Derecho lo saben, responden muchas veces a las necesidades del país. Nuestro país, como un país eminentemente que promueve el turismo, tiene que también tener ciertas políticas que vayan de la mano con sus intereses, ¿no? Y entonces, de manera que es una facilidad que se le da a ciertas nacionalidades de poder viajar hacia la República Dominicana sin la necesidad de pasar por un consulado previamente. Y por último, de las leyes, entonces tenemos la ley 137-03, que es contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. De manera brevísima, porque yo sé que casi no debo tener tiempo, hay diferencias claras entre la trata y el tráfico en cuanto a su propósito, si es explotación o si es movimiento ilegal. También, y el más importante, yo diría que es la trata de personas es un crimen contra los derechos humanos, es decir, contra la persona misma. El tráfico ilícito de migrantes es un crimen, un delito, es contra el Estado. Y eso ahí lo voy a dejar de una vez. Ya por último, les había al principio prometido unas estadísticas de los casos judicializados más recientes de la Dirección General de Migración. Puedo decir que orgullosamente, con las instrucciones de nuestro director general, desde el mes de octubre para acá, la institución ha retomado la práctica de judicializar, de colaborar con la justicia en el sometimiento de los casos de tráfico de personas, falsificación de documentos, y a los chicos del equipo de la dirección jurídica les estoy muy agradecida porque me soportan cada día en el seguimiento de estos casos. Es una tarea muy ardua que tenemos como institución que tiene jurisdicción a nivel nacional. Tenemos 58 casos sometidos en diversas jurisdicciones, la mayoría de los cuales es por trata y tráfico de personas. Tenemos unos cuantos por falsificación de documentos también. En los operativos de interdicción se presentan diversas situaciones de agresión a los inspectores de nuestra institución, que también los judicializamos. Todos estos casos, salvo un pequeño 13% que está todavía pendiente de conocimiento de medida, se le ha conocido medida de coerción, en su gran mayoría una combinación de presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida. Otros tantos se le ha colocado, como pueden ver en la gráfica, la prisión preventiva. Y bueno, por último, en estos casos que se han judicializado por la Dirección General de Migración, un total de 389 personas, extranjeros involucrados y 76 imputados. Con estos datos quiero concluir mi presentación para no abusar del tiempo de todos ustedes y de los panelistas. Y bueno, si ya tienen cualquier otra pregunta, pues más adelante, con muchísimo gusto, se la puedo responder. Muy agradecida nuevamente por su atención y por la invitación a participar en el panel. Buenas tardes.
Agradecemos a la licenciada Laura Mariñez por su detallada exposición sobre los aspectos jurídicos de la Ley General de Migración y sus reglamentos. Sin duda, su análisis nos permite comprender mejor el marco legal en esta materia. Aprovechamos el espacio para saludar a Eli Encarnación, subdirectora general de Migración, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenida. A seguidas recibimos al coronel Evans, director de Extranjería, quien nos hablará sobre servicios en línea de la Dirección General de Migración. Bienvenido. Buenas tardes. Me uno a las salutaciones que ya hemos expresado y de manera personal agradezco a toda la rectoría que nos hizo esta invitación hoy para hablarle de las cosas que realizamos allá en la Dirección de Extranjería. Quiero empezar mi palabra aclarando de que todos los procesos que realizamos en la Dirección de Extranjería se inician en línea. Sin embargo, eso inicia todo un tsunami de procesos que realizamos allá para el procesamiento y regulación de la estadía de los extranjeros en nuestro país. La Dirección de Extranjería es la otra columna vertebral de la Dirección General de Migración. Muchas veces, por su particularidad, la Dirección de Extranjería, su trabajo no es muy enfocado en los medios de comunicación. Sin embargo, es uno de los trabajos más importantes porque allá se procesan todo aquel extranjero que viene a nuestro país con el propósito de establecerse y invertir y a la vez ser parte del desarrollo de nuestro país. Para ello, vamos, por favor. Porque está todavía lo de... Mira bien, por favor. Ok, sí. Ok. Le vamos a hablar de qué consisten las funciones de la Dirección de Extranjería, sus dependencias, de los residentes y no residentes, de los tipos de residencia que allá trabajamos, de la división de residentes, de no residentes, de la división de inversión extranjera, así como también del Departamento de Certificaciones. La función primordial de la Dirección de Extranjería es la de realizar todos y cada uno de los procesos migratorios de los extranjeros en nuestro país con el propósito de regularizar su permanencia en esta. La Dirección de Extranjería está compuesta por la División de Residentes con sus unidades de evaluación, renovaciones y ventanilla, así como también de la División de No Residentes, Inversión Extranjera y el Departamento de Certificaciones.
Como bien la licenciada Laura le había explicado a ustedes, los extranjeros están categorizados en dos grandes grupos, que de acuerdo al artículo 29 de la ley 285/04 son residentes y no residentes. Los residentes son aquellos que conforme a su actividad, desarrollo y su condición, ingresan al país con el propósito de establecerse en él de manera permanente. Estos a su vez están subcategorizados en permanentes y temporales. En el caso de los no residentes, son aquellos que debido a las actividades que desarrollan, el motivo de su viaje y las condiciones, ingresan a nuestro país sin la intención de permanecer en él. De los tipos de residencias, están categorizadas en dos grandes grupos: las residencias ordinarias y las residencias por inversión. Como ustedes podrán ver, cada una de las residencias, tanto ordinarias como por inversión, están vinculadas a un tipo de visa que lo define la actividad por la cual permanecerá en el país durante el periodo que atiende a cada oportunidad. Dentro de la ordinaria tenemos las residencias permanentes, donde podemos destacar la RT2, que son aquellas que se le otorgan a pequeños inversores y está relacionado a la visa NM. RT3, aquellos extranjeros que ingresan al país bajo un contrato de trabajo, está relacionado o vinculado a la visa NM1. RT4, a los religiosos. RT5, que son a los refugiados. RT6, a los refugiados políticos. RT7 son los dependientes de la RT3 y RT9, el cual es la categoría de mayor, que le otorga mayor intención de permanencia en el territorio, la cual también se le otorga la cédula. Luego de eso, se pasa a otra subcategoría, la cual va ampliando en el tiempo su permanencia en el país. Del mismo modo, por inversión, dependerá de la categoría, tanto como inversionista, jubilado y rentista, con una visa RS. En la división de residentes se encargan principalmente de procesar y evaluar todas las solicitudes por primera vez de los residentes, tanto ordinaria como por inversión. Del mismo modo, en su unidad de renovaciones, se encargan de renovar la residencia temporal de acuerdo a la categoría emitida. También se procesan las solicitudes de cambio de categoría entre los diferentes tipos de residentes. En su unidad de ventanilla, esto se encarga de recibir toda la documentación de todos los procesos que se realizan en
en la Dirección de Extranjería. Así, tal y como de primera vez, renovaciones, regulaciones, certificaciones y también la entrega del carnet. En cuanto a la división de no residentes, del mismo modo que en la de residentes, esto se encarga de procesar todas aquellas solicitudes de los extranjeros pertenecientes a la categoría de no residentes, como son de estudiantes, de corto plazo, permiso de deportistas, artistas, estudiantes e intercambio de estudiantes. Del mismo modo, se encargan de las renovaciones de los permisos de trabajo de los extranjeros, permiso de estudiantes y permiso de deportistas, artistas, estudiantes de intercambio, etc. La división de inversión extranjera, esta se encarga del procesamiento de las solicitudes de extranjeros en calidad de inversionistas, jubilados o pensionados y rentistas. Cada una de estas categorías tiene una particularidad diferente. En el caso de los de inversionistas, estos son aquellos extranjeros que vienen al país y aportan sus bienes personales en actividades de interés del país. El monto de esas inversiones está definido en las regulaciones, que hasta ahora son para los inversionistas de $250,000. Del mismo modo, están los jubilados o pensionados y rentistas, los cuales deben probar o comprobar de que tienen entradas de fondos extranjeros que le permita vivir en el país de acuerdo a las regulaciones. En este caso, para los jubilados, son ingresos de $1,500 y $250 por cada miembro de la familia. En el caso de los rentistas son de $2,000 y $250 por cada miembro de la familia. En el departamento de certificaciones, por último, este se encarga de expedir principalmente los permisos de salida del menor, así como también las certificaciones de los historiales migratorios. Estos permisos consisten en la autorización que se le da, ya sea a uno de los padres, ya sea de que ambos padres biológicos no viajen con él y autoricen un tercero para salir del país. Esto concluye mi presentación y esperamos contestar sus preguntas al final de este panel. Muchísimas gracias. Agradecemos al coronel Evans Félix por presentarnos un panorama claro sobre los servicios en línea de la Dirección General de Migración y su importancia en la gestión migratoria. Para culminar este ciclo de exposiciones, damos paso al vicealmirante Lee Ballester, director general de Migración, quien abordará el tema migración desde el ámbito de la seguridad nacional. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y quiero darle las gracias al señor
Héctor Aliés, ¿verdad?, que es director de la Escuela de Derecho de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en él a todas las autoridades de la rectoría y docentes aquí presentes, así como a todos los discentes que están aquí, todos los cursantes de la Escuela de Derecho, todos los invitados, parte de los miembros de la Dirección General de Migración que están aquí, entre ellos los nuevos agentes migratorios que tenemos actualmente en formación, la primera promoción de 160 jóvenes que se han integrado para fortalecer la estructura de interdicción migratoria de nuestra institución. Igualmente, las gracias a nuestros oficiales superiores, a Eli Encarnación, que ha sido la coordinadora de esta actividad, de este interesante encuentro, a mi esposa Patricia y a mi hija María Amelia, aquí presente también, y como no, a Laura, que es una excelente profesional del derecho, una persona que buscamos con una lupa para asignarle la responsabilidad de dirigir la consultoría jurídica de la Dirección General de Migración en un momento como el actual, y el coronel Evin Félix, que dirige también el área de extranjería, que es también un área neurálgica. Por ejemplo, si nosotros vemos la Dirección General de Migración, tiene 3 áreas sustantivas, vamos a decir. Primero, nosotros tenemos lo que es el control migratorio, el área de control migratorio que gestiona todo lo que es puertos, aeropuertos, frontera, y también gestiona lo que es el área de interdicción migratoria que la dirige el coronel Carrasco Guerrero aquí presente, que es el área donde más inquietudes, ¿verdad?, y más demanda de atención genera de nuestra institución por ser los responsables de las interdicciones migratorias. Luego de ahí está el área de extranjería, que tal y como explicó el coronel Evans, quiero resaltar que nadie puede iniciar un proceso de residencia si no tiene una entrada legal al territorio nacional. Por lo tanto, toda aquella persona que ingresó a nuestro territorio de manera irregular, automáticamente queda descalificado para gestionar un procedimiento o un permiso de residencia en cualquiera de sus categorías. Ahí tenemos, ¿verdad?, también el área de inteligencia migratoria y el área de investigaciones. Muy bien explicó Laura que tenemos 58 casos, ¿verdad?, y eso involucra un sinnúmero de personas nacionales dominicanos y extranjeros por distintos delitos migratorios. Estos delitos van desde la trata y tráfico de personas, van también desde tratar de entrar de manera irregular a la República Dominicana y falsificación de documentos y suplantación de identidad. Yo tengo una presentación aquí y esta es la agenda básicamente, pero yo voy a ir avanzando para ir ganando tiempo y hacer esto un poco más dinámico. Si nosotros vemos, por ejemplo, la migración básicamente tiene una relación directa con la seguridad nacional. Cuando nosotros vemos los esquemas de seguridad, partimos de seguridad nacional, luego caemos en la escala de seguridad interior y luego caemos en la seguridad pública o seguridad ciudadana, como lo conocemos nosotros aquí en la República Dominicana. Por lo tanto, el control migratorio es la primera línea de defensa para entrar al territorio nacional a través de los puertos fronterizos, de los puertos marítimos y de los aeropuertos. Entonces hay un enlace
entre la parte de seguridad nacional y seguridad interior, y esa línea que divide es el control migratorio. Es importante también ver que a pesar de que la migración ha sido un fenómeno histórico, en esta época ha tomado auge todo el tema migratorio prácticamente en todas las naciones del mundo por los diferentes flujos que estamos viendo. En el caso de Europa hemos visto el flujo desde los países árabes hacia el continente europeo y todas las medidas que se han tomado, que en un principio hubo países que dieron cuotas para aceptar inmigrantes, pero a raíz de los problemas que se generaron por la presencia de esos extranjeros en su territorio, que tenían problemas de seguridad, el choque cultural, involucramiento en diferentes tipos de delitos, inclusive delitos de abusos sexuales, etcétera, que no eran comunes en esos territorios, pues todo esto comenzó a generar cambios en la dinámica y sobre todo un enfoque diferente del control migratorio. Para nosotros, en el caso dominicano, es importantísimo, muy importante, el tema del control migratorio. Y esto se debe a la naturaleza de la composición que tenemos en nuestra isla, compartida con la República de Haití, donde tenemos diferencias de idioma, tenemos diferencias culturales, creencias, principios, valores, tradiciones completamente diferentes. Y encima de todo, porque hay un fenómeno histórico que todavía los dominicanos llevamos dentro de nuestra génesis, que en muchos casos, pues en estos últimos años, se ha acrecentado a raíz de algunos hechos violentos que se han producido en contra de nacionales dominicanos en distintos puntos de la geografía nacional. Básicamente, ya parte de la misión está ahí, del marco legal ha sido enunciado por Laura, sobre todo por Evans, pero ¿qué encontramos nosotros cuando llegamos a la Dirección de Migración? Un reto sumamente grande. Para mí lo he asumido como el reto más grande que me ha tocado en mi carrera militar, sobre todo, ¿por qué? Porque llegar a la Dirección General de Migración en medio de la crisis haitiana, donde los organismos internacionales hablan de más de 1.200.000 desplazados, y donde nosotros todos hemos visto cómo en los barrios, en la organización territorial de la ONE, que la voy a mencionar de hace, ¿verdad? Subbarrios, barrios, parajes, secciones, distritos municipales y municipios, en cada uno de esos territorios escuchamos a nuestros ciudadanos preocuparse por la gran presencia de nacionales haitianos que hay en el territorio. Hemos visto el desarrollo de iglesias, hemos visto el incremento y la participación en algunos tipos de negocios, mercados y vendedores ambulantes. Bueno, pero ¿qué sucede? En ese momento ya llega a una, que siempre lo ha sido, un organismo de seguridad del Estado. Y como tal, pues nosotros tenemos el reto de convertir, ¿verdad?, la institución a lo interno en eso, en un organismo de seguridad del Estado que asuma ese rol y esa responsabilidad con la patria, con la dominicanidad, con el cumplimiento de la ley, como un compromiso personal e individual. Hemos visto, ¿verdad?, que para eso la parte más importante es el recurso humano. Hemos estado trabajando con el recurso humano que tenemos allá
y hemos estado fomentando ¿verdad?, nuevos procedimientos y nuevas evaluaciones, así como nuevas unidades para poder garantizar el cumplimiento de la ley. Y en cuanto al marco legal, creo que no debo abundar mucho. Ustedes vieron la cantidad de convenios internacionales que hay. Pero voy a detenerme solamente para referirme a lo que son los derechos humanos, los derechos de los migrantes. Como organismo de seguridad tenemos un protocolo de uso de la fuerza y tenemos que ser garantes del respeto a los derechos de los ciudadanos extranjeros que sean objeto de proceso de interdicción. Y ahí entran, ¿verdad?, también los derechos de la mujer, los derechos de la niñez. También, pues, nosotros tenemos varios tratados que hemos firmado y ratificado como Estado, pero también tenemos un compromiso con la comunidad internacional de demostrarle que nosotros hacemos ejercicio de nuestros derechos soberanos cumpliendo con ese ordenamiento jurídico. Tanto el ordenamiento jurídico interno como ese marco legal internacional que ya ha sido previamente mencionado. Realmente, ¿por qué la seguridad nacional? Porque sí, porque representa una amenaza a la República Dominicana el incremento del flujo migratorio de nacionales extranjeros al país. ¿Y por qué? Porque la República Dominicana es uno de los países mejor valorados de América Latina actualmente. Yo siempre le hablo a los oficiales, a todo el personal de nuestra staff y les digo, esto que nosotros tenemos debemos de cuidarlo. Yo quiero que ustedes, jóvenes estudiantes, piensen y entiendan lo que vale este sistema y esta estabilidad social, política y económica que tiene la República Dominicana. Muchas veces nosotros alegremente descalificamos y no valoramos lo que realmente somos. Y entender que tenemos un país que durante más de 34, 35 años viene acumulando un crecimiento económico de un promedio de un 5.1%, es algo que hay que valorar. Un país que ha visto alternabilidad democrática con diferentes partidos y diferentes presidentes y se mantiene con ese ritmo de crecimiento, es porque es una nación que está encaminada hacia el desarrollo, que está orientada hacia la generación de riqueza y sobre todo a la estabilidad. Entonces, si nosotros vemos en las diferentes áreas, un país que tiene una autosuficiencia alimentaria, un país que tiene una infraestructura que, gracias a Dios, nosotros podemos decir que es bastante buena, que tiene unas vías de comunicación con acceso a todas prácticamente las comunidades, que tiene un alto índice de conectividad marítima y portuaria, que tenemos un sistema de zona franca que hemos visto cómo se ha recuperado y sobre todo que recibe 11 millones de turistas y que para este 2025 tiene una meta de 12 millones. Entonces, un país donde nosotros estamos sosteniendo, la República Dominicana, estamos supliendo las necesidades logísticas de Haití parcialmente y estamos supliendo las necesidades logísticas de esos 11 millones de visitantes que acuden a nuestro territorio, lo que implica que aquí se gestionan negocios y actividades para sostener, diríamos, cerca de 30 millones de personas en esta isla. Entonces,
tenemos un valor. Pero ese valor, ¿por qué se ve amenazado? Se ve amenazado por ese crecimiento de esa migración desproporcionada, se ve amenazado por la demanda de servicios que eso genera y se ve amenazado también porque estamos viendo ya también un incremento de la participación de actividades delictivas por parte de nacionales haitianos, cosa que hemos estado trabajando los organismos de seguridad del Estado, acompañando a la Policía Nacional. Básicamente, nosotros ya hablamos de trata de personas, tenemos un tema también que se vincula a muchas organizaciones criminales, ¿verdad? Como somos un país turístico, usan migrantes como mulas, ¿verdad? Tenemos también una actividad que prácticamente es una migración irregular, son las actividades también de narcotráfico que se desarrollan a través de embarcaciones que vienen desde Sudamérica hacia la costa de la República Dominicana. Tenemos redes que están organizadas para la trata y tráfico de personas, engañando mujeres, jóvenes, que se la llevan fuera a diferentes destinos y luego de ahí pues le quitan sus documentos de viaje y las hacen objeto de explotación sexual muchas veces con una inducción obligada hacia el consumo de droga y otro alcohol y otras actividades que son contrarias a las normas establecidas por nuestra sociedad. Básicamente, la consecuencia de la migración, nosotros tenemos varias situaciones aquí. Nosotros podemos ver que esas actividades ilícitas y toda esa cultura puede traer desestabilización social, afecta el núcleo familiar, afecta el comportamiento de los actores de la sociedad, genera también discusiones en el ámbito diplomático por reclamos de trato, de reclamos de derechos, acusaciones de violación. Vemos muchas acusaciones que en algunos de los casos son solamente retóricas, donde no hay presentación de evidencia y básicamente afectan la imagen de la República Dominicana en el exterior. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que ciertamente la migración irregular ha tenido un impacto en el desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana. Pero esto ha partido de una ilegalidad. ¿Por qué? Porque se ha contratado mano de obra irregular y como ustedes han visto en los últimos meses hemos tenido diferentes reuniones con sectores económicos del país donde estamos buscando la manera de que se mecanice las actividades que ellos realizan y que básicamente también se dominicanice el trabajo. Muchas veces se quejan de que real y efectivamente nosotros aquí los dominicanos no queremos trabajar, que no quiere trabajar el campo, que es una necesidad en el área agropecuaria también. Hay algunos trabajos que ya los dominicanos no han cambiado y hay problemas que se generan porque por el tema de gente que está viviendo de remesa, gente que está dedicada hoy en día a trabajar como delivery y dentro de esos delivery también se hacen delivery de drogas y otro tipo de actividades. O sea que mayormente nosotros hemos visto que en esas actividades, especialmente lo que es el sector agropecuario y construcción, es donde más inmigrantes irregulares hemos visto. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de control migratorio, nosotros ahora mismo estamos organizando lo que es el área de interdicción migratoria. ¿Y cuál es la meta nuestra? La meta nuestra es cubrir el territorio nacional con oficinas de la Dirección General de Migración en cada una de las provincias.
¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto lo tenemos que hacer porque ese desplazamiento se ha producido hacia diferentes comunidades. Si vamos, por ejemplo, al Ceibo, si vamos a Tomayor, si vamos al Valle, si vamos a Peralejo, en Monte Plata, si nosotros vamos a Enver de Puerto Plata, si llegamos a cualquier comunidad, estamos encontrando este problema. Entonces, para nosotros poder garantizar esa seguridad, no solamente tenemos que concentrarnos en puertos y aeropuertos, sino que nosotros hemos cuadrado ya lo que se llama una estrategia basada en 2 ejes principales. El principal eje es la contención en la línea fronteriza, que es donde mayor presencia tienen en ese ámbito el Ejército de la República Dominicana y el CEFRON. Igualmente el otro es la recolección de esos inmigrantes, y para esos fines entonces estamos haciendo la dispersión. Pero es un cambio importante porque la visión que había anteriormente en la Dirección General de Migración no estaba basada en un concepto de operaciones como el que nosotros estamos llevando a cabo. Estamos haciendo tareas de inteligencia migratoria para identificar dónde están los asentamientos, cuáles son las rutas que están siendo utilizadas para movilizar ese flujo migratorio que entra por la frontera hacia las diferentes comunidades, cuáles son las modalidades de transporte que están siendo utilizadas tanto para el ingreso como para la movilización. Y hemos encontrado que hay redes que transportan personas y cobran dinero desde los mismos puntos de la zona fronteriza hacia diferentes provincias del territorio nacional. Y todo esto en contra de lo que son los mejores intereses de la República Dominicana. Es increíble, es verdaderamente penoso, es verdaderamente vergonzoso ver cuando personas se corrompen y toman dinero o se hacen parte y cómplice de personas que están dedicadas al tráfico de personas hacia diferentes puntos de la República Dominicana. En lo que respecta, ya voy a salir un poco de la interdicción y les voy a decir más o menos, miren, el control migratorio en los aeropuertos. Los aeropuertos internacionales, nosotros procesamos el año pasado cerca de 26 millones de transacciones de control migratorio. ¿Qué implica eso? Pusimos sobre nuestros dispositivos electrónicos casi 26 millones de pasaportes en entrada y salida de pasajeros a través de los aeropuertos, a través de los puertos y a través de la frontera terrestre. En 26 millones de personas hay ilícitos. Hay personas que vienen por diferentes razones, vienen personas por tráfico de droga, por lavado de dinero, por trata de blanca, gente con tráfico de armas y cualquier otro tipo de delito. Nosotros tenemos un sistema integrado de información que une diferentes bases de datos donde nosotros tenemos reportes de agencias internacionales o de diferentes naciones que compartimos información de control migratorio, donde nosotros podemos determinar cuando hay una persona que está siendo o ha sido convicta por algún tipo de delito, cuando tenemos contacto con la Interpol, cuando hay personas que están siendo buscadas por delitos internacionales. Y para todos estos fines nosotros utilizamos básicamente lo que son unos escáneres que van directamente a nuestra base de datos y en fracciones de segundo pues procesan ya sea una transacción de entrada o salida, pero al mismo tiempo consultan esa base de datos y si hay alguna alerta en la pantalla de nuestro inspector sale y a partir de ahí se inicia un protocolo de seguridad y depuración para garantizar el cumplimiento de lo ordenado
por esa alerta que están colocadas ahí. Quiero dejar claro que las alertas son válidas para cuando hay disposiciones judiciales. Pero si no son alertas de disposición que tienen una orden judicial para restringir el tránsito de la persona, a menos que no sea por una orden específica de un juez, no se puede retener a ningún pasajero en entrada o salida al territorio nacional. Si tenemos base de datos de terroristas, sí tenemos base de datos de gente que han sido convictos por delitos de droga, que han sido convictos por abusos sexuales. Explicaba Laura, nosotros tenemos derecho a negar el acceso a personas con antecedentes criminales y delictivos que puedan representar un riesgo o una amenaza a la República Dominicana. Y esos dispositivos, ahora mismo nosotros estamos trabajando y nuestra meta es llegar a que ese control migratorio sea totalmente basado en reconocimiento facial y en inteligencia artificial, de manera que cuando el pasajero vaya ya a cruzar por la estación migratoria, sea a través de una señal, de una captura de biométrica, y que esa biometría haga consulta a base de datos, y que si hay que hacer alguna verificación o validación se haga solamente con la huella dactilar, para así facilitar y acelerar el proceso de los flujos migratorios y flujos de turistas desde y hacia la República Dominicana. Una de las principales acciones que nosotros hemos desarrollado ahora y hemos tenido que actualizar es el entrenamiento y la capacitación del personal. Revisar cuáles son los protocolos, cuáles son los procedimientos para el manejo de cada una de las contingencias que se presentan en los diferentes aeropuertos, en los puertos, y tener una trazabilidad de origen y destino de todas las personas que entran al territorio nacional. Uno de los temas que también se ha incrementado en flujo migratorio aquí en la República Dominicana es el tránsito a través por el índice de conectividad, el tránsito a través de nuestros aeropuertos para hacer la famosa ruta Vuelta de México, ya sea entrando por Colombia, ya sea entrando por Panamá o por otro México y otros destinos. Y eso genera un flujo, ¿verdad? Pero también genera muchas devoluciones de pasajeros que no califican cuando llegan a esos territorios. Es importante entender que como organismo de seguridad del Estado nosotros tenemos una responsabilidad con la información. La seguridad de la información, de toda esa data que nosotros capturamos, es ¿verdad?, de acceso restringido y es solamente utilizada para los fines de control migratorio en la República Dominicana. Nosotros tenemos pues básicamente esa infraestructura tecnológica, tenemos que mantenerla, tenemos que tener la actualización de los software, y la tecnología constituye un eje transversal para todas las actividades que nosotros estamos haciendo como parte de los procesos de gestión del sistema migratorio. Uno de los retos importantes que estamos asumiendo ahora es el establecimiento de control migratorio para acceder a los mercados binacionales que se celebran en la franja fronteriza periódicamente. Hay provincias donde hay 3, 4 días de mercado, algunas donde hay 2. Entonces, ¿qué sucede? La práctica ha sido que se abre la puerta y hay un flujo que entra y sale del territorio nacional, y ese flujo no es objeto de un control migratorio. En los últimos tiempos se ha ido biometrizando, pero ahora nosotros vamos hacia un objetivo de establecer cámaras, ¿verdad?, con reconocimiento facial
igualmente para que nos permita el conteo y la captura de información de quiénes son las personas que están entrando en tiempo real y hacer esa consulta en nuestra base de datos como si estuviéramos escaneando un pasaporte, pero estamos trabajando con la imagen y así determinar si esa persona tiene algún asunto pendiente con la ley dominicana o con las leyes internacionales o ha sido objeto de biometría por haber sido interdictado y repatriado hacia Haití a partir de uno de nuestros centros de acogida en lo que nosotros operamos, como son Venerito, Jaina, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Básicamente quiero resaltarle que ha sido clave la colaboración interinstitucional. Aquí, por ejemplo, nosotros con las Fuerzas Armadas, el Ejército, el CESFRON, son aliados fundamentales de la Dirección General de Migración que llevan a cabo diariamente operaciones de interdicción migratoria. Nosotros colocamos inspectores de migración para trabajar con ellos. Igualmente también trabajamos con la Armada, con la Fuerza Aérea, con la Policía Nacional, con el DNI. Y tenemos también mucho intercambio con organismos internacionales como es la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, con UNICEF, también con ACNUR, ¿verdad? Que con UNICEF trabajamos el tema de los menores, de las embarazadas, en lactancia, en periodo de lactancia. Tenemos mucha asesoría en términos de entrenamiento, colaboración también para la inversión en mejora de facilidades y también pues básicamente con el tema de ACNUR para los refugiados, aunque la cantidad de refugiados que han sido declarados como tal aquí en República Dominicana no es una cantidad representativa. Básicamente, una de las implicaciones fuertes que hemos visto ha sido el impacto de esa migración irregular en el sistema hospitalario de la República Dominicana. Si nosotros vemos las estadísticas de parturientas del año pasado, prácticamente tenemos entre un 36 a un 40% de las parturientas que hubo en la República Dominicana fueron parturientas de origen haitiano. Ahora bien, esas personas que nacieron, que fueron unos 31.000, 32.000, no generan nacionalidad. El procedimiento legal es que se hace un certificado en los hospitales de nacido vivo. Ese nacido vivo va y se inscribe en el libro de extranjería y se le da un acta de extranjero que ellos deben llevar al consulado de su país para registrar la nacionalidad del recién nacido. Y esto es porque la mayoría de estos partos que fueron así fueron de personas que se encontraban en condición irregular en la República Dominicana. Nosotros vemos prácticamente que todo lo que es el tema migratorio genera mucha tensión, genera mucha ansiedad, genera mucho morbo en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es como dijimos anteriormente, creo que una de las principales preocupaciones que pueden tener los dominicanos hoy en día gira alrededor del tema migratorio por diferentes aspectos, ya sea por el tema de seguridad, ya sea por los sectores que tienen intereses en que se aperture el tema de la regularización para poder emplear mano de obra sin violar la ley, y todo esto tiene sus consecuencias. En primer lugar, tenemos que entender, y hablaba Laura del Plan Nacional de Regularización, nosotros ahora mismo tenemos
anualmente a través de la Dirección General de Extranjería de renovar unos 300.000, tenemos unos 300.000 tipos de residencias diferentes. Y eso implica que mensualmente nosotros tenemos que procesar alrededor de 30.000 en diferentes nacionalidades. Por eso nosotros tenemos ahora, ampliamos el horario y estamos haciendo una pasantía de estudiantes de escuelas de derecho y profesionales del derecho, algunos de los cuales he visto aquí que están presentes, y es para fomentar el conocimiento y la práctica de esta actividad, porque es una especialidad y al mismo tiempo pues nos van a apoyar en la gestión de estos expedientes. Y nuestra intención es ver si podemos lograr con el Ministerio de Administración Pública la creación de las plazas para que los servicios que da la Dirección General de Migración se extiendan de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y trabajar los sábados hasta las 2 de la tarde y así facilitar el acceso de personas que quizá por el trabajo o por otras limitaciones no pueden ir en el horario regular que estábamos trabajando de 8 a 4 de la tarde. Porque yo he querido compartir una visión de que nosotros somos una institución de servicio. De todo aquel que llega o a la Dirección General de Migración tiene que ser tratado como si fuese un negocio, como un cliente VIP, sin importar la nacionalidad, sin importar el género ni cualquier condición socioeconómica, política, etc. Lo mismo también les he dicho al personal de nuestros aeropuertos. Nosotros somos la primera y la última cara que recibe y despide a los viajeros que llegan y salen de República Dominicana. Y ustedes los que han viajado saben que cuando una persona va de viaje, lo que quiere es salirse. Si encuentra un problema de migración, pues muchas veces la gente automáticamente se altera. Entonces el inspector general, el inspector de migración tiene que estar consciente de que debe tener un manejo cortés y respetuoso con la persona, de manera que haga del proceso migratorio una experiencia que no sea desagradable. Bueno, y hablamos ahorita al principio de este tema. Uno de los grandes comentarios del proceso de campaña que hizo Donald Trump fue el que se basó en base a que iba a deportar una cantidad de inmigrantes irregulares del territorio americano. Nosotros hemos visto cómo ha sido ¿verdad?, el proceso. Y eso reconfirma nuevamente que básicamente todos los estados están fortaleciendo su control migratorio basado en los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque la prioridad que ha establecido el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos es iniciar primero con todas aquellas personas que han cometido delitos y que no han sido procesados debidamente o condenados y permanecen en territorio norteamericano. La República Dominicana todavía no nos hemos visto afectados por el tema de estas disposiciones. Nosotros las repatriaciones que hemos estado recibiendo de nacionales dominicanos han sido nacionalidades dominicanos que han cometido diferentes tipos de delitos. La mayoría, en su mayoría, más de un 50 o 60% de esos viajeros han sido por temas de migración irregular. Entonces, pero gente que ha tenido, han sido detectados en condición irregular, pero que ya han tenido algún tiempo en los Estados Unidos, han agotado su debido proceso y se ha ordenado su repatriación hacia la República Dominicana. En conclusión, yo quiero decirle que nosotros estamos ante una época sin precedentes. El presidente Luis Abinader ha prácticamente dispuesto lo que es toda una transformación y una actualización
del sistema migratorio de la República Dominicana. Por eso ustedes vieron que a raíz de nuestra designación como director era un componente para darle el giro hacia el ordenamiento de ser un organismo de seguridad del Estado, y por eso se produjo la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que se celebró en el Ministerio de Defensa en octubre pasado, donde se dieron las instrucciones para implementar un programa de interdicción migratoria tendente a disminuir la presencia de nacionales haitianos, sobre todo en nuestro territorio. Igualmente también estamos trabajando con nacionales venezolanos, hemos repatriado nacionales chinos, hemos repatriado nacionales colombianos, nigerianos, rusos, o sea que básicamente cuando nosotros operamos en todo el territorio nacional, ahora no con la presencia permanente, sino que desplegamos equipos hacia diferentes zonas, y esos son los resultados que hemos tenido. Obligatorio es el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, proteger y garantizar, ¿verdad?, todo lo relativo a la seguridad de esa plataforma, de todo nuestro software, de todas nuestras bases de datos, llevar a cabo un programa de capacitación que permita elevar el nivel y las competencias del personal que se emplea en las diferentes actividades que realiza la Dirección General de Migración. Implementar básicamente lo que es una nueva estructura de control migratorio que logre la presencia nacional, garantizar la transparencia, la supervisión y también tener una estrategia de comunicación efectiva con cada uno de los sectores con los que nosotros tenemos que interactuar dentro de lo que establece el marco de nuestras actividades y el marco legal que nos guía. Tenemos riesgos, la migración tiene riesgos en diferentes órdenes. Tenemos riesgos en materia de seguridad ciudadana, tenemos riesgo en materia de salubridad y propagación de plagas y enfermedades, tenemos riesgos de daño y contaminación del medio ambiente, también tenemos, ¿verdad?, lo que es riesgo contra la propiedad privada y asentamientos irregulares en diferentes comunidades, y esos asentamientos irregulares pues traen consigo problemas de salud, problemas sanitarios, problemas de basura y problemas de ordenamiento territorial. En síntesis, nosotros todo lo que hacemos ponemos primero lo que es el respeto a los derechos humanos y sobre todo también cuando hay situaciones de conflicto, el cumplimiento de lo que son las reglas de actuación o reglas de enfrentamiento para abordar esas situaciones haciendo un uso racional y proporcional de la fuerza. Nuestro objetivo es garantizar que el personal que actúa y participa en las interdicciones migratorias respete y se gane el respeto de las personas con que nosotros tenemos que interactuar. Con esto concluyo. Muchas gracias, estamos a las órdenes y cualquier pregunta pues estamos prestos a contestar. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al vicealmirante Lee Ballester, director general de Migración, por su valiosa intervención y por compartir su visión sobre la migración desde la perspectiva de la seguridad nacional. Con esta ponencia concluimos este bloque de exposiciones, enriqueciendo nuestra comprensión sobre los distintos enfoques de la gestión migratoria. A seguidas abrimos un espacio breve para las preguntas del público, siendo este el momento para que los asistentes planteen sus inquietudes. Adelante, profesor.
Los micrófonos están acá arriba. Ahora sí. Primero felicitar a la Dirección de Migración. Con el vicealmirante Lee Ballester hay una relación familiar de muchos años y decir que estamos ante una persona sumamente seria y muy capaz en todo lo que hace. Pero, vicealmirante, en la academia siempre hay preguntas que hay que hacer. Vi que uno de los grandes retos era el mercado laboral. Durante años aquí se ha discutido la proporción 80-20 en las empresas y veo que en los controles usted tiene un enfoque hacia el mercado laboral. Evidentemente la migración más fuerte viene buscando trabajo, o sea, es una realidad. Hay recurso económico, una sociedad que ha avanzado y que evidentemente nuestra economía ha crecido y fruto de eso vamos a tener flujo migratorio. Yo tengo una pregunta dividida en dos. Una abierta que es, primero, ¿qué se está haciendo con el Ministerio de Trabajo y qué está haciendo la Dirección General de Migración? Y una cerrada que uno criticaba a Balaguer, en mi caso particular de manera reiterativa, pero cuando había el tema de la caña de azúcar, que por ahí empezó mucho del tema, él sabía qué personas se necesitaban. Entonces, en el marco de la política pública con el Ministerio de Trabajo, ¿qué posibilidad hay de que las empresas tramiten vía migración en el Ministerio de Trabajo la persona que se necesite y en vez de contratarla libre, donde evidentemente no se paga seguridad social, no se pagan impuestos y es un personal que fluctúa sin tener ningún control de quién es esa persona, haya como una revisión previa? No estoy ni siquiera en el tema de las sanciones, sino cómo arreglar el problema. Bueno, muchas gracias, Miguel. Miguel, su papá fue almirante de la Armada también. Y cuando yo ingresé a la academia era instructor nuestro allá. O sea que Miguel me conoce de muchos años, así que gracias y me alegra verte aquí presente. El mercado laboral. En primer lugar, el 80-20, el 20 tiene que estar regularizado para que pueda ser contratado para trabajar. Si nosotros, por ejemplo, la República Dominicana, parte de nuestro crecimiento ha tenido ese impacto de esa mano de obra, especialmente en el campo, especialmente en la construcción. Pero ha sido contratados de manera irregular. Cuando uno de los temas que siempre analizamos son los fenómenos históricos. Nosotros muchas veces podemos creer este tema de la migración y el contrato de los braceros venía desde la era de Trujillo, era un negocio. Y Trujillo tenía un negocio con Duvalier y se pagaba una cuota por cada bracero y esos braceros pues venían aquí a República Dominicana y trabajaban por un régimen salarial muy por debajo del estándar de la época. Entonces, quizás había más controles, pero esos controles comenzaron a debilitarse a raíz de la caída de Trujillo, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque muchos de los colonos se fueron quedando con uno, con dos, y ya se quedaban varios nacionales haitianos, y así fue evolucionando el proceso, y por décadas pues fueron ingresando a trabajar en el campo. También otro tema es que esa contratación prácticamente fue generando que los dominicanos paulatinamente, en la medida que inició el proceso de migración de los 60, fueran abandonando también el campo en las nuevas generaciones. Y eso pues es un tema complejo. ¿Por qué? Porque la regularización nosotros tenemos que ver exactamente qué como Estado nosotros debemos proteger. La Constitución establece que los hijos de inmigrantes irregulares no generan nacionalidad.
Ahora, los que están regulares generan nacionalidad. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que verlas en ese contexto y básicamente pues ha sido un debate de largos años el tema de la regularización. Se abrió una brecha y esa brecha, tal y como dijo Laura, fueron unos 277,000 prácticamente que se acogieron al plan. Y de esos 277,000, algunos pocos completaron realmente el proceso y otros tenían algún problema de documentación. ¿Qué sucede? Durante muchos años nosotros hemos vivido y hemos creído que los nacionales haitianos no tienen identidad. Y yo he sido de los que he enarbolado la bandera roja. El año pasado yo le informaba a diferentes autoridades que, inclusive al señor presidente, le dije que había 6,5 millones de nacionales haitianos con cédula de identidad. Y recientemente, en una entrevista que se hizo en Francia al presidente del Consejo de Transición Presidencial de Haití actualmente, él manifestó públicamente que ellos están preparando el referéndum para marzo y las elecciones para noviembre, y que ahora mismo ellos tenían más de 7 millones de nacionales haitianos provistos de documentos para participar en las elecciones, lo que avaló la información que manejaba yo sobre la cantidad de nacionales haitianos con documentos. Ahora, es importante que ahora es una situación compleja. En términos de pasaporte, el pasaporte haitiano ellos están durando 2 años más o menos para sacarlo, para meterlo, porque lo hacen en Puerto Príncipe y se lo imprimen en Washington. Pero para una regularización debe haber una entrada legal. Y una entrada legal implica una visa. Y nosotros hemos visto aquí todos los debates que se ha hecho en la sociedad con relación a los consulados haitianos y la emisión de visa. Los dominicanos, muchos de los dominicanos no están muy conformes con que haya mucha regularización al revés. Que nos piden a veces la gente entiende, la gente quiere. No, que lo saquen, que se lo lleven a todos. Y es un tema muy complicado y es un tema que se escapa de nuestro ámbito porque nosotros no somos deliberantes, sino que ya eso es un tema político. Ahora sí nosotros hemos hecho análisis, hemos hecho informes, hemos hecho proyecciones de cómo impactaría el otorgamiento de permisos de trabajo en el comportamiento a futuro, en el corto, mediano y largo plazo, en términos de nacionalidad. Entonces, yo le decía anteriormente, nosotros estamos en un momento crítico por el tema de la cantidad de migrantes que se ve, y yo no estoy pensando en hoy, yo estoy pensando y trabajando, y le meto esa idea, le pongo esa idea en la cabeza a mi equipo, le digo, no, yo estoy pensando en el 27 de febrero del 2044, cuál es la República Dominicana que nosotros queremos ver cuando nos toque celebrar el bicentenario de la República. Y hay que recurrir al orgullo nacional, hay que recurrir al patriotismo, hay que recurrir al compromiso con la presente y con las futuras generaciones. Porque así como nosotros hoy estamos disfrutando de esto, fue porque hubo un sacrificio, una entrega de las generaciones anteriores. Agradecemos su pregunta, profesor. Continuamos con la siguiente, pidiéndoles que la dirijan al expositor y que seamos breves y puntuales. Gracias. Sí, buenas noches. Mi nombre es Reina Feli y mi pregunta es para la licenciada.
Mira, en el 2019 inmigraron una cantidad de ciudadanos venezolanos aquí al país, donde el Estado Dominicano, creo que fue en el 2020, les concedió un permiso para estar en el país. ¿Qué sucede? Que hay muchos de ellos que han contraído matrimonio con dominicanos y se ha dado una situación debido a que la embajada está cerrada. Muchos de ellos tienen su pasaporte retenido y otros, o sea, tienen miedo de salir del país con el permiso que ya está vencido, entonces tienen miedo de salir del país, entonces cuando vayan a volver, o sea, que no les sea permitida la entrada al país. Es todo. Gracias. Gracias por su pregunta. Quizás era un poco más dirigida a mi compañero el coronel Evans. De todas maneras, si me falta algo, Evans, usted me lo agrega. Fíjese, ellos pueden renovar el estatus que les fue otorgado en el programa de normalización de venezolanos. Eso lo pueden renovar, para eso no tienen que salir. Para lo que sí tuvieran que salir es si van a solicitar un cambio de categoría de no residente, ese permiso de trabajo, trabajador temporero que le otorgaron, a cambiar para residente, ahí sí tendría que salir. Pero debido a esa ruptura diplomática, entonces se le va a dificultar el tema del visado. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que solicite una renovación. Eso sería lo que aplique en ese caso. ¿Pero en espera de qué? En espera de que le renueven el permiso. No, pero es que el permiso se renueva aquí, en la Dirección General de Migración. Exacto. Eso es aquí, en la Dirección General de Migración. Entonces, solo eso, o sea, puede solicitar la renovación del mismo estatus que adquirió en el pasado. Y en caso de que tenga que salir, ¿no tiene pasaporte? El Consulado Dominicano en Colombia ha asumido las funciones del consulado que había en Venezuela, en Colombia. Bien, primero, vicealmirante, agradecer y a todos, a Laura y al coronel Evans por su participación. Para nosotros como universidad esto ha sido información de mucho valor para toda la comunidad universitaria y creo que va a motivar a los jóvenes a inscribirse en una electiva de migratorio y consular que se abrirá el cuatrimestre próximo. Yo le quería preguntar muy brevemente, creo que hace unos años se anunció la construcción de un muro en la frontera. Una iniciativa que también el presidente Trump inició con esto en su primer mandato en los Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus de este muro en la actualidad? ¿Cuál es la tecnología? ¿Va a funcionar? ¿Cómo va a impactar en esos desafíos que usted mencionaba? ¿Cómo va a impactar al control migratorio de la República Dominicana? Bueno, el muro es una responsabilidad del Ministerio de Defensa. En una ocasión, pues fui parte de la comisión inicial desde el diseño y desarrollo de todo lo que va a ser la infraestructura tecnológica que va a gestionarlo. Nosotros tenemos ya unos 42, 44 kilómetros de muros efectivos. Las áreas donde hay muros se han logrado mayores controles, una reducción de ilícitos, pero hay unas puertas que todavía llevan en algunos puntos, porque el muro no se hizo sobre la misma línea, se hizo un poco con una franja de unos 200 metros y se hizo una vía a ambos lados para que nosotros podamos patrullar tanto del lado que da hacia Haití como del otro y para garantizar su protección. ¿Por qué? Porque si fuera en la misma línea divisoria sería un riesgo y pudieran acercarse mientras que no está en la misma línea. Entonces se tienen que acercar y cuando se acercan al muro ya están en territorio dominicano y por lo tanto están sujetos al marco legal que rige la República Dominicana. Los beneficios han sido favorables. El plan son unos 160 kilómetros. Lamentablemente las restricciones financieras, la disponibilidad de recursos no han fluido, ¿verdad? Había ahora con el tema de la reforma, había unos ingresos que iban a ser destinados para esos temas, pero yo creo que eso va a ser, el presidente Abinader está muy comprometido, muy interesado con que eso siga,
y prácticamente creo que en los próximos años él va a seguir invirtiendo dinero en esa dirección. Es favorable porque el diseño se hizo para separar las zonas de más riesgo, y porque la gente piensa de la frontera es solamente Jimaní, Pedernales, Elías Piña y Dajabón, pero nosotros tenemos mínimo 87 puntos de cruce, más otras vías, ¿verdad? Pero también tenemos 18 mercados binacionales se celebran a lo largo y ancho de la zona fronteriza de 391 kilómetros. Todo eso genera una actividad, genera flujo, y todo eso, pues muchas partes, solamente las zonas donde son más montañosas y de menos acceso es donde no estaba previsto el muro, pero esas zonas llevarán una infraestructura tecnológica de control de frontera. Buenas tardes a todos, muchas bendiciones, excelente conservatorio, y quiero hacerle una pregunta. Mi nombre es Joel Castillo. Quiero saber si en la actualidad hay algún plan sobre los cubanos en República Dominicana, ya que hay una comunidad bastante grande y queremos saber si hay un plan, si está diseñado o todavía no está. Buenas tardes. Yo voy a dejar, te voy a dejar a ti, Evan, que tú lo contestes. Sí. Realmente con respecto, plan no hay para los ciudadanos cubanos. Es decir, tienen que apegarse a los requerimientos de la Dirección de Extranjería para regular su estatus y renovar su estatus a aquellos que lo tienen. Pero no hay un plan per se. Pero se puede regularizar si llegaron una entrada normal. Si entraron con una visa normal, hay muchos cubanos regularizados aquí y de otras nacionalidades. Nosotros tenemos entre esos 300 y pico mil de residentes, hay de diferentes países. Entonces, ellos llegaron con una visa, tienen un contrato de trabajo o tienen el arraigo que establecen los procedimientos, y pues se tramita, y si no tiene, hay una depuración, y es así, sobrepasan todo ese proceso de depuración, pues básicamente no hay ninguna objeción para darle el permiso de residencia temporal. Solo tenemos un espacio, pero estamos transmitiendo en vivo. Necesita esperar el micrófono, por favor. Sí, pero puedo darle prioridad a ellas. Ya. Así, claro. Sí, como decía, mi nombre es Gretel Pérez Ballestero, cubana, y quería también preguntar este mismo tema porque en función de que hay muchos cubanos aquí de una manera ilegal aparentemente, porque usted decía si entraron de una manera, pero ¿cuál es? La que explicaron ahí, que tiene que ser por trabajo, por todo lo que expusieron ahí. Y entonces, con la condición que hay ahora mismo en nuestro país, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo nos pudieran ayudar? Porque realmente que son unos cuantos. Fíjense, esta respuesta va no solamente para los cubanos, sino para cualquier otra nacionalidad. Los planes de regularización, en primer lugar, la vía para obtener un estatus migratorio es acogerse a las disposiciones de la Ley General de Migración y su reglamento. En el reglamento de la ley, ahí están todos los requisitos, el procedimiento de cómo optar por un estatus migratorio. Fuera de eso, cualquier excepción, cualquier plan especial, cualquier gracia, como quiera llamarse, tiene que ser aprobada por el Congreso. Claro está, o una medida que tome el Consejo Nacional de Migración con carácter especial, porque la Dirección General de Migración solo va a ejecutar esas políticas. La Dirección General de Migración no va a decidir esas políticas de manera unilateral. Entonces, esos órganos que fueron creados por la Ley General de Migración, que yo les comentaba en la presentación, son los que tienen que decidir. El plan de regularización, cuando se hizo, fue una medida sumamente excepcional,
Eso lo dispuso la ley, una ley que pasó por el Congreso, que aprobó el Poder Legislativo, y bueno, ya sí entonces se ejecutó entre el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. La Dirección General de Migración no tiene otra opción que no sea aplicar la ley y el reglamento. Medidas especiales, dictar medidas especiales está fuera del alcance de las prerrogativas institucionales. Entonces, quizás la verdad es que la institución no ha tomado conocimiento de una política que vaya a favorecer a los ciudadanos cubanos en el país. Lo cierto es que si hubo una entrada regular a territorio nacional con su visa, hay una oportunidad de optar por un estatus migratorio, siempre y cuando haya habido una entrada regular. Gracias. Bueno, buenas tardes. Si se llevan de nosotros, vamos a pasar la noche aquí porque este es un tema bastante importante para el país. Yo estuve en Barahona recientemente, en ocasión de un proceso, mi nombre es Cándido Simón. Estuve en Barahona recientemente en ocasión de un proceso penal y me puse a observar un fenómeno de incomprensión y pasó en Pedernales también, que abogados de la Dirección General de Migración judicializaron un proceso conjuntamente con la Junta Central Electoral, porque dominicanos transportaban ciudadanos haitianos irregulares, dominicanos eran, el conductor y un asistente. Y en los 3 casos que vi en Barahona, y además suplantación de identidad, y en el caso que vi en Pedernales, los jueces de la instrucción en cada caso dispusieron la libertad. Había uno que andaba con 27 ciudadanos en un autobús. Lo que me hace pensar que si bien ustedes están haciendo lo posible por judicializar los procesos de trata de personas, en este caso, y tráfico ilegal de personas, siento que el sistema de justicia no los está comprendiendo. Posiblemente simplemente deben implementar, una sugerencia que hago, algún mecanismo de diálogo con los fiscales y con los jueces de las áreas específicas, fundamentalmente de esa zona, a ver si hay mayor nivel de comprensión, por una parte, y efectividad con lo que ustedes están haciendo. Y por otro lado, mire, 3 informaciones que leí recientemente, una de las cuales fui asesor de la Asociación de Constructores del país, sí, muy precisa. Esa gente están pidiendo que les regularicen 87,000 ciudadanos por el tema de la construcción. Los productores de aguacate también y otros sectores del área agrícola. Sé, y ahí voy a ese punto, que esto no depende solo de ustedes, pero es una política del Estado. Ahora, ustedes son los que sufren las consecuencias de dominicanos que están requiriendo, que necesitan esa mano de obra regularizada. Mi pregunta es, ¿qué se estaría haciendo para impulsar acciones de tal manera que sea la Dirección General, Ministerio de Interior y Policía, sea el organismo que corresponda o los legisladores, implementen medidas de tal manera que esas personas que entran irregularmente desde Haití, que son su mayoría, puedan regularizarse para esas labores específicas en la zona agrícola, en la zona de la construcción? Bueno, eso es un tema, ya es un tema, la decisión final es una decisión que escapa de la competencia nuestra, porque ya entra en el nivel político. Nosotros, como dijo Laura, nosotros cumplimos la política. Ahora sí bien, a raíz de todo este proceso, se han iniciado conversaciones con diferentes grupos, entre los que se encuentra Coprovi, y nosotros nos hemos reunido con todos los sectores y estamos haciendo un levantamiento de cuál es la necesidad de mano de obra que hay. Ahora, imagínense, Acoprove no representa la totalidad del sector de la construcción. Hay otras asociaciones. Y cuando usted ve que Acoprove solamente ellos hablan de 87,000, entonces, imagínense si unimos todo el sector de la construcción, ¿a qué número llegará? La ley, el Código de Trabajo establece, estamos trabajando junto con el Ministerio de Trabajo con relación a eso. Es una comisión, el Código de Trabajo establece que para el sector agropecuario se pueden hacer contratos de trabajo temporales, pero hay otros sectores que pudieran calificar
pero tienen unos procedimientos. Entonces nosotros hemos trabajado con ese tema y tal y como le dije, nosotros hemos hecho análisis, ¿verdad?, de cuáles son las posibles consecuencias, los riesgos que puede estar implicando el tema, y una de las situaciones que ha fomentado el presidente de la República, Luis Abinader, es la mecanización del trabajo. Aquí, por ejemplo, hay ingenios que han mecanizado el trabajo de corte de la caña. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, CAEI tiene más del 80% del corte de la caña mecanizado. Central Romana lo ha hecho Barahona, han trabajado eso. Entonces la construcción, ahora mismo se hizo una feria de construcción que se ha organizado, se han abierto facilidades de acceso a crédito para también mecanizar, porque la mecanización no solamente va a aumentar la productividad, sino le va a dar calidad a la terminación, nos va a traer mejor ordenamiento urbano en términos de desechos, etcétera, de todo lo que se genera. Usted sabe que cuando hay una construcción, usted ve ahí los calderos, la comida, etcétera, entre todo, y se genera un entorno, ¿verdad?, que tiene sus situaciones. Y eso mismo, los arroceros han mecanizado también. Entonces hay que ver cuáles son los rubros donde no hay oportunidad de mecanización. Y entonces todo esto es un trabajo de análisis, ¿verdad?, de estudios y en su momento pues se tomarán las decisiones pertinentes para garantizar la estabilidad. Muy bien, gracias. La última pregunta. No, listo. Una más. Wellington. Wow, sí, ahora sí funciona. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por la ponencia. Estoy seguro que muchos de nosotros pudimos sacar mucho provecho. Y en segundo lugar, lo que quiero hacer no es una pregunta, sino que quiero puntualizar algo que para mí es un problema sistémico que tiene migración, más allá de la seguridad nacional, que es la atención al usuario. Sé que muchos de nosotros tenemos que hacer mucha diligencia con algunos clientes para conseguir sus residencias. Y en el apartado de recepción, muchas veces, por no decir todas las veces, el tiempo de espera se hace extremadamente largo. Se hace inviable que solamente una persona sea la que sea capaz de poder darnos asistencia para poder conocer en qué estado se encuentran los expedientes, ya sea de renovación o de emisión por primera vez. También existe un problema, en mi opinión, muy grande en el sentido de la capacitación que tienen los empleados, dígase de recepción, porque muchas veces se comunican, y estoy hablando específicamente los que nos ayudan con los seguimientos de los expedientes, muchas veces pasan al apartado, a la división legal, las personas que trabajan en el proyecto, y cuando cruzan hacia el final y vienen de camino, se le olvida lo que le dicen. Entonces a veces se le van los criterios y nos dicen una cosa, que tenemos que hacer algo, y subimos lo que tenemos que hacer por la página y nos lo niegan por la página. Entonces creo que ese apartado de capacitación, y vuelvo y lo digo, para mí es un problema sistémico, no es algo de esta gestión, sino que ha pasado desde siempre, porque siempre he visto el mismo problema, y creo que este fue para mí la oportunidad perfecta para recalcarlo. Muchas gracias. No, yo no voy a hablar ahora de eso. Ciertamente.